Good morning, everybody. Buenos días para todos. I am teacher Olga. Yo soy la profesora Olga y hoy vamos a tratar o hablar, I'm talking about passive voice, sobre la voz pasiva. Vamos a hablar acerca de la voz pasiva. Su definición, estructuras y algunos ejemplos sencillos que les pueden servir para cumplir con las tareas que están expuestas en el aula. ¿Qué es la voz pasiva en inglés? La voz pasiva se centra la atención en el receptor de la acción, que en este caso es el sujeto, no en quien la realiza. El uso frecuente cuando el agente es desconocido, irrelevante o se quiere enfatizar en el resultado. Un ejemplo sencillo que tenemos es The house was bought by neighbors. La casa fue comprada por los vecinos. La diferencia entre la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa es el sujeto quien realiza acción, mientras que en la voz pasiva el sujeto recibe la acción. La voz activa, tenemos un ejemplo, John wrote the letter, John escribió la carta, y el ejemplo en la voz pasiva es The letter was written by John. La carta fue escrita por John. En este caso, si podemos observar en la primera oración donde dice John escribió la carta, que en inglés es John wrote the letter, John es quien realiza la acción, es decir, el sujeto. Mientras que en la voz pasiva el sujeto está recibiendo la acción, es decir, en la voz pasiva el ejemplo nos dice que The letter was written by John. La carta fue escrita por John. Es decir, que el sujeto, quien es John, está recibiendo la acción. Estructura básica de la voz pasiva. En primer lugar tenemos el sujeto. En segundo lugar, el verbo to be conjugado según el tiempo en que se encuentre la oración. El verbo de la oración en pasado, participio pasado, el by y el complemento. Por ejemplo, the book was written by Jane. El libro fue escrito por Jane. El libro, que es el sujeto en pasiva, el was, el verbo to be en pasado, written es el verbo en participio pasado, el by, que es la partícula, y Jane. Elementos clave para formar la voz pasiva. En primer lugar, se debe identificar el objeto directo. Convierte el objeto directo de la activa en sujeto de la pasiva. En segundo lugar, conjugar el to be usa la forma del to be que corresponde al tiempo de la oración activa. En tercer lugar, usar el participio pasado. Los verbos irregulares terminan en ed irregular. Los verbos irregulares cambian completamente su estructura, mientras el verbo regular se mantiene, solamente agregamos la partícula ed. Y por último agregamos by, quien es el agente, que puede ser opcional. Ok, aquí coloqué algunos ejemplos donde tenemos una oración en pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos identificar en la oración? ¿Quién es el sujeto? The cat chased the mouse. El sujeto es the cat, el gato. Entonces, el sujeto de la voz activa pasa a ser el objeto de la voz pasiva, ¿sí? Entonces, en la oración en voz activa dice, the cat
el verbo chase en pasado the most. En la voz pasiva tenemos the most, que es el sujeto en la voz pasiva. Was, ¿por qué was? Porque el tiempo es pasado. ¿Y cuáles son los auxiliares en pasado? Was y were. Seguido del verbo en pasado en participio, ¿quién es chase? By, seguido de la partícula by y el sujeto de la voz activa, quien se convierte en el objeto de la voz pasiva, objeto directo de la voz pasiva. ¿Ok? Entonces la oración nos quedaría the most was charged by the guy. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué tenemos que tener cuidado acá? Cuando eh, el, el pasado, nosotros debemos usar el auxiliar para conjugar el verbo to be. ¿De qué debemos estar pendientes? ¿En qué tiempo verbal se encuentra la oración? En este caso, como es pasado, usamos was o were. Como el sujeto es the most, usamos was, que es el auxiliar que le corresponde. El chase no cambia su estructura porque es un verbo regular. Simplemente en participio pasado no tiene ningún otro cambio. Se mantiene la ed, va, de ca. El segundo ejemplo que tenemos acá también se encuentra en pasado. She wrote a letter. Esa oración está en voz activa. Nos podemos dar cuenta que en primer lugar tenemos un sujeto, el cual es she, seguido del verbo en pasado, wrote, escribir. Ella escribió una carta. Entonces, she es el sujeto, wrote, she, sujeto, wrote, verbo, a letter, el complemento de la oración. Si nos vamos a la voz pasiva, en este caso el objeto directo de acá se convierte en el sujeto en la voz pasiva, a letter. Was, porque el tiempo es pasado. Nos corresponde el auxiliar was seguido del verbo en participio pasado, writing, by, here. Here, ¿por qué here? Porque es el pronombre objetivo de she, ¿sí? Lo va a sustituir. Entonces, by here, porque en este caso el pronombre she se sustituye por her. Entonces, ojo con eso. El tercer ejemplo que tengo acá es they built a house. Ajá. Eso lo tengo en la voz activa. En la voz pasiva tengo a house was built by them. Ok. En primer lugar, ¿qué es lo que debemos identificar? El sujeto. ¿Ok? ¿Cómo identificamos el sujeto? Es el objeto directo en la voz activa. ¿Ok? House. Was, ¿por qué was? Porque el pasado, la oración está en pasado, built by them. By them. Them viene siendo el pronombre objetivo, está en este caso sustituyendo a they. Ojo con eso. John ate the apple. John comió la manzana. En la voz pasiva, the apple, la manzana, was eaten by John. Fue comida por John. Entonces, ¿qué tenemos acá? En primer lugar, ¿quién es el sujeto? John ate the apple. ¿Quién comió la manzana? John ate the apple. John. Entonces, en la voz pasiva tenemos que the apple, ¿por qué was o were? Porque está sustituyendo el auxiliar que sustituye al tiempo pasado. Eaten, porque es comer en participio pasado. Fíjense
que la estructura del verbo irregular cambia por completo. Aquí es eaten, en la voz activa a, en la voz pasiva eaten. La partícula by y el sujeto de la voz activa, que en este caso es John. We played football. En la voz activa, ¿quién es el sujeto? We, quien pasa a ser el objeto directo de la voz pasiva. Played football. Vemos que la oración también está en pasado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Colocar el objeto directo, que en este caso es fútbol, como sujeto de la voz pasiva, fútbol, seguido del auxiliar, que en este caso es was. El verbo en pasado participio, como es regular, el verbo no cambia la estructura, se mantiene con la estructura ed, seguido de la partícula by y el pronombre objetivo as, que viene a sustituir al we. Mary broke the window. En voz activa, el sujeto es Mary, quien viene a ser el objeto directo de la pasiva. Broke está en pasado, the window. ¿Ah? Entonces, Mary rompió la ventana. En la voz pasiva, the window, que es la ventana, que es el objeto directo de la voz activa, pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. The window, el auxiliar was, seguido del auxiliar was, seguido del verbo en participio pasado, broken, by Mary, quien es el sujeto de la voz activa. Pasa a ser el objeto directo de la voz pasiva. Bueno, como conclusión, practica y aplica. La voz pasiva te permite cambiar el enfoque de la oración con la estructura clara, teniendo en cuenta que en primer lugar va el sujeto, luego el verbo to be, el verbo debe estar en participio pasado, transformando oraciones activas y cotidianas usando el agente by solo si es necesario. Este, es importante que para que puedas ir asimilando el contenido, practiques tomando 10 oraciones de tu día, puede ser en la mañana, de tu tarde, de tu comida favorita, donde puedas hacer los cambios de voz activa a voz pasiva y ponerlos en práctica. Espero que te haya podido ayudar, que esto te sirva de mucha ayuda para el desenvolvimiento de tus actividades y el cumplimiento de las tareas dentro del aula. Bueno, será hasta la próxima. God bless you. Dios los bendiga. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy.